Se procede a continuar con la audiencia y se le concede el uso de la palabra a la defensa para los efectos que considere pertinente. Gracias, honorable señoría. En primer lugar, su señoría debe manifestar que encuentro ajustado de derecho la solicitud de una medida de aseguramiento con todo el material que esbozó la Fiscalía. Lo que no comparto, su señoría, es que esa medida de aseguramiento sea de carácter intramural. Considero que la Fiscalía no desvirtuó con suficiente fuerza porque una prisión domiciliaria en el caso particular de mi prohijado no sería suficiente para los cumplimientos de los fines de la medida de aseguramiento. En primer lugar, su señoría, me referiré pues a la legitimidad para solicitar la medida, que en efecto es el ente fiscal. Esto se cumple. También, su señoría, tengo que reconocer que respecto a la satisfacción de ese estándar probatorio con los elementos materiales probatorios que aportó la Fiscalía el día de hoy, a nivel de inferencia también se cumple. También el carácter objetivo, señora juez, pues se cumple en el presente asunto. Pero respecto a la satisfacción de los fines constitucionales, su señoría, en el contexto colombiano, considero sí que la Fiscalía no argumentó en debida forma, como ya le manifesté anteriormente, porque una prisión domiciliaria no sería la medida adecuada. Trayendo a colación, su señoría, el juicio de test de proporcionalidad que realizó la Fiscalía sintetizó que se debía apartar de la sociedad al señor Julián para así satisfacer los fines de la medida de aseguramiento. Es por ello, su señoría, que considero que en el presente asunto la privación de la libertad del señor Julián en su domicilio sería la suficiente. No podemos, su señoría, dejar de utilizar esta prisión domiciliaria, señora juez, tan solo con el argumento del peligro para la comunidad o con especulaciones que no sería suficiente. La puerta, su señoría, de la casa sería, en este caso, la barrera o las barras sería la prisión para el señor Julián, y considero que en este caso, al no tener antecedentes, sería la adecuada y la pertinente para la privación de la libertad de mi prohijado. Cabe resaltar que ya en el desarrollo jurisprudencial de las medidas de aseguramiento, la Corte Interamericana y también la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional ha establecido claramente que en estos casos, cuando se va a imponer una medida de aseguramiento, se debe imponer siempre la menos lesiva para la persona. Y en este caso considero, su señoría, que es suficiente esa medida de aseguramiento en la privación de la privación de la libertad en su domicilio para que se cumplan los fines de la medida de aseguramiento. Respecto a la satisfacción de los fines constitucionales, escuchamos, su señoría, que a consideración de la Fiscalía y del Ministerio Público podría existir un riesgo de obstrucción a la justicia, que porque supuestamente el señor se negó a dar la dirección de su domicilio. Pero aquí quiero, su señoría, hacer énfasis en una situación, y no es que el señor se haya negado a informar dónde vivía. Lo que manifestó es que no conocía la dirección, situación que es totalmente diferente. Y además hay una situación, su señoría, que se presentó el día 4 de agosto, que incluso fue de conocimiento nacional porque salió en los noticieros. El señor, acá mi prohijado, nunca ha querido evadir la acción de la justicia, ni nunca se ha querido esconder, ni nunca ha querido comparecer al proceso. Tan es así, su señoría, que el día 4 de agosto del 2021, el señor se presentó voluntariamente junto con su progenitora al CAI de la Alquería. De allí unos policías dieron con la ubicación de mi prohijado. Vuelvo y le reitero, porque él mismo voluntariamente se presentó allá con su progenitora y fue llevado a Palo Quemado. Allá pues le tomaron fotos, le realizaron el respectivo arraigo. Entonces, su señoría, no es cierto que exista ese peligro de fuga por el hecho que a mi prohijado se le haya olvidado la dirección específica de su domicilio. Él nunca quiso ocultar su ubicación. Todo lo contrario, se presentó voluntariamente, su señoría, a la Fiscalía a poner la cara y fue dejado en libertad porque en ese momento no existía una orden de captura en su contra.
Respecto a lo que manifestó el honorable representante de la Fiscalía con base en la buena fe, esa situación que supuestamente él no presentó la cédula o no presentó los datos al momento que fue requerido, porque supuestamente unos funcionarios de policía vieron un carro blanco y sus ocupantes estaban en una actitud extraña, pues su señoría, ese fue tema precisamente de la legalización de captura, y yo también bajo la lealtad procesal y bajo la lealtad, pues bajo la buena fe, allí manifesté que mi prohijado en la entrevista, él me manifestó que sí exhibió su documento de identidad. Y es más, el documento de identidad lo porta él. Si de pronto él quisiera o esconder ese documento de identidad para ese momento, creo que en una requisa que le hicieron tan exhaustiva hubiera salido a relucir, pero él me manifiesta que en ese momento él presentó su documento de identidad y nunca su señoría quiso evadir su presencia o su comparecencia al proceso o evadir alguna autoridad. Todo lo contrario, el 4 de agosto se presentó voluntariamente, ya como indiqué anteriormente, a la Fiscalía y fue dejado en libertad porque en su momento no existía una orden de captura. Por eso, su señoría, no considero, siendo objetivamente, porque en esto tenemos que ser muy objetivos, que ese riesgo o peligro de fuga no existe, porque se ha visto todo lo contrario, que sin necesidad de una orden judicial, sin necesidad de una orden de conducción, una orden de captura, 2 días antes a la presente audiencia, el señor se presentó voluntariamente al CAI de la Alquería. Ahora bien, su señoría, respecto al riesgo de obstrucción a la justicia, este proceso que nos atañe, su señoría, no considero que se configure esa obstrucción a la justicia, porque pues ya todas las pruebas, su señoría, están en poder de la Fiscalía. Es un proceso ya de hace aproximadamente casi un año. Están todas las pruebas en poder de la Fiscalía. No existe pruebas o ante amenazas a las víctimas. Si ocurrió allí un hecho, que eso será aclarado en juicio oral, pues su señoría, no veo cómo el señor Julián pueda obstruir a la justicia, y tampoco su señoría la Fiscalía demostró claramente este riesgo de obstrucción a la justicia, o si el señor ha relevado alguna acción para configurar esta obstrucción a la justicia, la Fiscalía no probó, no lo manifestó en debida forma. Entonces, señora juez, ese riesgo de fuga en el presente caso no se configura, siendo objetivamente, ni tampoco el riesgo de obstrucción a la justicia. Ahora bien, su señoría, el dilema está en el peligro para la comunidad. Respecto a ser inconstitucional, su señoría, recientemente, su señoría, el Tribunal Superior de la Sala Penal de Bogotá adoptó una postura. Esta postura, su señoría, se dio en el mes de abril en una revocatoria de medida de aseguramiento, específicamente del gobernador de La Guajira, o el gobernador de San Andrés, el señor Julio Hawkins. Postura, su señoría, que estima, su señoría, el suscrito debe ser compartida por su honorable despacho. Su señoría, los jueces de control de garantías ante quienes se formula una solicitud de medida de aseguramiento de detención preventiva se encuentran frente a un dilema, su señoría, que parece ser agobiante. Por una parte, la Constitución política y el Código de Procedimiento Penal y la jurisprudencia constitucional permiten que el peligro para la comunidad atribuido a un imputado legitime la imposición de una medida de aseguramiento de detención preventiva, y por otra parte, su señoría, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos proscriben ese peligro como uno de los fines que motiven esa medida de detención preventiva. En este punto, su señoría, quiero ser muy riguroso y citar los fundamentos constitucionales y legales y esos precedentes constitucionales que ponen a los jueces de control de garantías frente a este dilema. Acá hay un problema de convencionalidad comparado con el derecho interno. En primer lugar, su señoría, está el artículo 250 de la Constitución Política, que dice que en ejercicio de sus funciones, los jueces de control de garantías deberán tomar las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal para la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial de las víctimas. Es decir, la Constitución Política, que dice en el artículo 250, en adelante de ese numeral primero, legitima, su señoría, esas medidas de aseguramiento con base en el peligro del imputado, que el imputado pues pueda identificar para la comunidad. No es ni mucho menos, señoría, la única norma que apunta en estas direcciones, como lo manifestó el fiscal. Hay otras, entre ellas el artículo 2 del Código de Procedimiento Penal, que dice que en el inciso segundo, que el juez de control de garantías, previa solicitud de la Fiscalía General de la Nación,
podrá ordenar la restricción de la libertad del imputado cuando resulte necesaria para garantizar su comparecencia o la preservación de la prueba o la protección de la comunidad, en especial de las víctimas, como puede verse en esta norma. Vuelve a retomar su señoría el 250 en el numeral primero. Existe también otra disposición, su señoría, en el 296 del Código de Procedimiento Penal. Este artículo afirma lo siguiente: pues la finalidad de restricción de la libertad personal podrá ser afectada dentro de la actuación cuando sea necesaria para evitar la obstrucción de la justicia o para asegurar la comparecencia del imputado al proceso o la protección de la comunidad de las víctimas para el cumplimiento de la pena. También el 308, señoría, en su numeral segundo, apunta en la misma dirección, que esa medida de aseguramiento, además de cumplir ese estándar probatorio, debe cumplir cualquiera de los requisitos, su señoría, y en el numeral segundo destaca que el imputado constituya un peligro para la seguridad de la sociedad o la víctima. Entonces, su señoría, como observa, no es solo la Constitución Política en el 250, numeral primero, sino que también el Código de Procedimiento Penal, en múltiples disposiciones, dice que el peligro para la comunidad puede ser uno de los riesgos que se debe tratar de precaver con la imposición de la medida de aseguramiento. Y para cerrar el ciclo, pues, su señoría, la sentencia C469 de 2016 de la Corte Constitucional declaró exequibles esos numerales del 2 al 7 y una expresión del numeral primero del artículo 310 de la Ley 906. Esta norma última, pues, es muy relevante porque desarrolla el peligro para la comunidad. No obstante, su señoría, y aquí hay una contradicción, su señoría, que debe tener en cuenta su honorable despacho. No obstante, la Convención Americana, su señoría, de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos como su intérprete y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dicen lo contrario. Allí dicen que el peligro para la comunidad no es, de cara a la Convención Americana de Derechos Humanos, un fin legítimo de la medida de aseguramiento, y en este punto, su señoría, establece la Corte que ese pronunciamiento, su señoría, se dio en la sentencia del caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco versus México de 2018. Allí la Corte Interamericana dijo lo siguiente: dijo que la medida privativa de la libertad, para que no se torne arbitraria, debe cumplir con los siguientes parámetros: que su finalidad sea compatible con la Convención, que sea idónea para cumplir el fin perseguido, que sea necesaria, es decir, su señoría, que sea absolutamente indispensable para conseguir el fin esperado, y que no exista una medida menos gravosa al derecho a interferir. También, su señoría, manifiesta allí, en estos estatutos internacionales, la Corte manifiesta que reitera que la privación de la libertad del imputado solo debe tener como fin legítimo el asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludir la acción de la justicia. Esta parte, señoría, pues vale la pena reiterarla. Aquí la Corte vuelve y reitero, señora juez, que la privación de la libertad del imputado solo debe tener como fin legítimo el asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del proceso ni eludirá la acción de la justicia. También, su señoría, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su señoría, el informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, el 144, en sentido concordante, pues, con la Comisión Interamericana, entiende que la norma contenida en el artículo 75 prevé como únicos fundamentos, su señoría, de la previsión preventiva los riesgos que el imputado puede eludir la justicia o que intente obstaculizar la investigación judicial. En este sentido, su señoría, lo que se pretende por medio de la aplicación de esa medida cautelar es concretamente lograr la efectiva realización del juicio a través de neutralización de los riesgos procesales que atenten contra este. Por lo tanto, su señoría, concluye la Corte que es contrario a esta norma y al derecho de la presunción de inocencia e incongruente con el principio de interpretación pro homine el que se justifique la detención preventiva al juicio con fines preventivos solo con la peligrosidad del imputado, o la posibilidad que cometa delitos en el futuro o la repercusión del hecho social. No solo por las razones expuestas, señoría, sino porque pues existe aquí, señoría, un problema, y el tribunal, ¿cuál fue la postura que optó o que está optando en este momento, señoría? Es dar prevalencia a ese derecho de convencionalidad sobre el régimen interno, su señoría, e incluso jurisprudencia de los países los cuales deben sujetarse, su señoría, a esta interpretación internacional de la norma. Entonces, señoría, la situación es la siguiente. La Constitución Política, en el artículo 250, en el numeral primero, del Código de Procedimiento Penal, en varias disposiciones que ha puesto presente ya la jurisprudencia constitucional, ordena que el peligro para la comunidad sea tenido en cuenta como un fin superior de las medidas de aseguramiento. Pero, contrario a esto, por su parte, la Convención Americana de Derechos Humanos, en la lectura de su señoría,
autorizada pues que hace la Corte Interamericana, en una línea que va desde 1997 con más fuerza en el 2018, y la Comisión Interamericana, entre otros, conforme al año 2013, dicen lo contrario, que el peligro para la comunidad, señora juez, no es un fin que legitime la medida de aseguramiento. Entonces, su señoría, pues obviamente aquí deberá optarse por una solución, pero en búsqueda pues, de esa solución el panorama es bastante complicado. Es un terreno muy, muy difícil, su señoría, y muchos jueces, su señoría, y esto es, pues, y más en estos casos donde ahí no podemos desconocer que hay presión mediática, hay presión de medios, muchos jueces prefieren la seguridad que les ofrece aplicar el régimen normativo interno y la jurisprudencia constitucional que lo valida y no afrontar la secuencia de incertidumbres que sobrevienen al ejercicio del control de convencionalidad, los reproches públicos, señoría, también de la Fiscalía y de las víctimas, o también a veces, señoría, el fantasma real de las investigaciones penales y disciplinarias contra los jueces que razonan de esa forma. Incluso, señoría, el enjuiciamiento de estos funcionarios en medios de comunicación y, en fin, hasta la descalificación profesional. Aquí, su señoría, indistintamente del régimen constitucional legal interno y de sus desarrollos jurisprudenciales, los jueces de control de garantías, esta es una postura que asume el tribunal, no es capricho del suscrito, deben dar primacía al derecho convencional, es decir, su señoría deberá aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como consecuencia de ello, su señoría, por lo menos ese fue el criterio del Tribunal Superior de Bogotá, el peligro para la comunidad debe desecharse como uno de los fines de la detención preventiva. Y hay razones de su señoría potenciales para ello. Bastaría con invocar el efecto vinculante del derecho de convencionalidad sobre el derecho constitucional al régimen legal y la jurisprudencia de los tribunales internos. Pero como lo ha dicho su señoría ya en la autorizada doctrina, hay que velar porque en toda decisión se alcance el resultado que mejor proteja a la persona, su señoría. Y no se puede desconocer en la misma línea que los órganos del Estado, en el marco de sus competencias, deben tomar en cuenta la Convención Americana de Derechos Humanos y la interpretación que sobre esta ha realizado la propia Corte, y su señoría, es una obligación, que los Estados deben cumplir las obligaciones asumidas sin poder invocar para su incumplimiento el derecho interno. Su señoría, que en este punto el tribunal ha puesto de presente que la incoherencia que existe entre el régimen interno y el régimen convencional, y en ese punto, su señoría, el Tribunal Superior de Bogotá ha optado por una costumbre que la mantiene incluso pues se mantiene, su señoría, en última línea jurisprudencial, que es la primacía del derecho de convencionalidad sobre el derecho interno. Ahora bien, su señoría, como mencioné anteriormente, el suscrito no se opone a una medida de aseguramiento, pero tengan en cuenta que en el presente asunto, la medida de aseguramiento que se está solicitando es la intramural. Y en ese test de proporcionalidad, su señoría, se requiere un juicio de valor, señora juez, en el cual usted determine cuál es la medida de aseguramiento menos lesiva para el señor Julián. Si bien es cierto, su señoría, el señor Julián tiene, al parecer, unos procesos en investigación, la presunción de inocencia está incolume, señora juez. Son anotaciones e investigaciones de otros procesos que tal vez, obviamente, la labor que tiene el ente fiscal es acusar y lograr con éxito esas medidas de aseguramiento, a lo cual no me opongo a la medida de aseguramiento en este instante, pero solicito que sea la domiciliaria. El hecho que el señor Julián haya tenido una discusión en una panadería, pero allí no se dio ninguna agresión, señora juez, en concreto. Una discusión puede tener cualquier ciudadano. Respecto a los hechos del presente asunto, señora juez, el señor no tiene antecedentes. Es un hecho que deberá, su señoría, ser aclarado en juicio oral, y es por ello, su señoría, que en el presente caso, tal como lo manifestó la Fiscalía, lo que pretende es separar al señor Julián de la comunidad, y esto lo puede hacer, se puede dar perfectamente en su domicilio. Su señoría ya saben, ya la Corte Constitucional ha declarado como inconstitucional las cárceles de nuestro país. Más ahorita con la pandemia, que no sabemos cómo se va a desarrollar. Todos estos factores, su señoría, la Corte Constitucional los ha tenido en cuenta y ha declarado como inconstitucional las circunstancias que tienen que afrontar los presos allí en estas cárceles. Estando en su domicilio, señora juez,
cabe resultar que el señor Julián nunca ha incumplido una prisión domiciliaria, nunca se le ha concedido una prisión domiciliaria que se hubiera salido de su casa, caso en el cual pues esta defensa quedaría sin argumentos. Todo lo contrario, en esa audiencia, en esa primigenia audiencia de legalización de captura por este mismo asunto, por un error de procedimiento, el juez consideró que no había flagrancia y fue dejado en libertad. Pero el señor Julián nunca ha incumplido una prisión domiciliaria como para decir que se tenga una inferencia para sostener que esto lo va a incumplir. Todas las manifestaciones que realizó el honorable representante de la Fiscalía, todas las manifestaciones que realizó el honorable representante del Ministerio Público, si el señor está en su domicilio y no puede salir de allí, sería suficiente, señora juez, para garantizar el cumplimiento de esos fines de la medida de aseguramiento. Lastimosamente, los medios de comunicación pretenden abolir su señoría, perdón, esa prisión domiciliaria. Pero el juez de garantías es un juez constitucional y debe ser muy objetivo en este aspecto. No hay una prohibición expresa para otorgar una prisión domiciliaria en el caso de mi prohijado. Ya hay extensos pronunciamientos de la Corte Constitucional en los cuales se debe analizar el caso concreto y determinar cuál sea la medida menos lesiva, señora juez. Ya le reiteré que no me opongo a la medida de aseguramiento, que se cumple ese estándar probatorio, pero tenga también en cuenta todos los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y demás estatutos internacionales que a partir del 2018 están diciendo, su señoría, en su línea, que el peligro para la comunidad no debe ser tomado en cuenta, su señoría, como único fin o como única fuente para poder decretar una medida de aseguramiento. En este caso, señoría, no estoy diciendo que no se deba aplicar, pero sí, su señoría, para cumplir los estándares internacionales, que no entremos, su señoría, en choque con la jurisprudencia interna, sería suficiente, señora juez, la prisión domiciliaria para que se dé ese cumplimiento de protección a la comunidad, protección a las víctimas, y que en este caso, aunque han existido conductas reprochables, es verdad, señora juez, durante los 19 años de vida del ciudadano, él puede demostrar su inocencia en juicio oral, no es ahorita en grado de inferencia razonable, pero el hecho de privar de su libertad a este joven a una cárcel con todas las circunstancias inconstitucionales que allí se presentan, su señoría, considera respetuosamente este defensor que para el presente asunto sería exagerado. La presión de los medios que se ha hecho se evidencia, su señoría, que es bastante fuerte. No obstante, pues el fiscal hace una muy buena investigación del presente hecho, se adelanta de manera rápida este proceso de hace un año para lograr la captura de mi prohijado. No obstante, señora juez, como le reitero, la prisión domiciliaria cumpliría, su señoría, sería suficiente para los cumplimientos de los fines medidas de aseguramiento. Esa sería, la puerta de su casa sería la reja de la celda. Si ya el señor Julián no comprende la gravedad de lo que estamos afrontando y la gravedad de ir a incumplir en caso que le sea otorgado, pues ahí sí, señoría, no cabría otra medida que la intramural en centro carcelario. También cabe resaltar, su señoría, que la medida de aseguramiento en el domicilio es una medida principal, no es una medida subsidiaria. O sea, están en el mismo rango que la medida intramural en un centro carcelario. Es por ello, su señoría, que se deben aplicar todo el derecho de convencionalidad y esos estándares internacionales. En el presente asunto, señoría, el señor no tener antecedentes y que no representa un riesgo de obstrucción a la justicia, que no representa un riesgo de fuga, y teniendo en cuenta esa normativa internacional, que el peligro para la comunidad actualmente no debe ser tomado como único requisito para imponer una medida de aseguramiento, pues su señoría, a pesar que no me opongo a una medida de aseguramiento en el presente asunto, lo cual pues ya entraríamos en una excepción de inconvencionalidad, por eso no me opongo a la medida de aseguramiento, pero tomando en cuenta todas estas previsiones, señora juez, sería suficiente, señora juez, la prisión domiciliaria en el presente asunto preventiva, mientras se desarrolla todo el juicio oral, señora juez. Entonces, ese test de proporcionalidad se debe tener en cuenta. No se pueden pasar por alto estas disposiciones, esta postura que ha tomado el Tribunal Superior de Bogotá respecto al peligro para la comunidad,
y señora juez, pues considero que esta sería la más viable. Corrí, su señoría, traslado de unos elementos materiales probatorios previo a mi intervención, a su honorable despacho, al representante de la Fiscalía y al representante del Ministerio Público. Uno de esos, su señoría, es el arraigo. Este arraigo fue suscrito por Mauricio Díaz Galindo, es un investigador de la firma, un investigador criminalístico, en el cual se establece claramente, contrario a lo que manifestó la Fiscalía, porque al señor, tal vez al joven, se le olvidó su dirección, sí existe un arraigo donde él vive. Vuelvo y reitero, señora juez, recuerde que él se presentó voluntariamente y allí dejó todos sus datos. También es así que antes de la captura, ellos tenían como la madre del menor tenía comunicación con los funcionarios de policía judicial. Este arraigo, su señoría, como usted lo podrá observar, está allí plenamente identificado el señor Julián Mateo Molina Fonseca, se evidencia su número de cédula, su fecha de expedición. Ahí está, su señoría, el teléfono, el correo electrónico, está también la composición del grupo familiar, está también en el capítulo 3 la información sobre la vivienda, donde claramente se especifica, su señoría, en caso que usted considere pertinente, la dirección para otorgar la prisión domiciliaria preventiva sería, su señoría, la carrera 53, número 4349, estrato 3, barrio Alquería, en la ciudad de Bogotá. Allí se nota que es una casa, señora juez. Está la ubicación urbana. El investigador, pues, aquí contempla que es de fácil acceso, que es un sector residencial, cerca al costo de la 68, es un sector comercial. Allí, su señoría, está todo el informe de arraigo que se realizó, su señoría, el día de hoy. Incluso también está la información de la seguridad social. Tiene una seguridad social que pertenece a Comeo. Está también, su señoría, la formación académica en la actualidad. Él está estudiando en el Colegio Distrital Piloto en la nocturna. Él está estudiando, su señoría, joven, está terminando pues su bachillerato. También está la información económica, donde especifica su salario, los ingresos mensuales, las generalidades, pues si tiene cuentas de ahorro, su señoría tiene cuenta de ahorro en el Banco de Vivienda. Y pues ahí se especifica, su señoría, la actividad social. ¿Sí? Aquí, pues, obviamente él está relacionado con actividades deportivas al fútbol. Y también, su señoría, se especifica que siempre ha trabajado en una microempresa familiar. En el mismo informe investigador usted puede observar la ubicación del inmueble por Google Maps que realizó el investigador, pues para dar certeza de la ubicación del inmueble, y también hay un álbum fotográfico, su señoría, de ese inmueble, pues que coordina con la dirección que le mencioné, dirección que, dado el caso, si usted lo considera pertinente y concede la medida de aseguramiento en su domicilio, sería allí donde el señor Julián estaría pernoctando mientras se desarrolla o se soluciona su situación judicial. Allí también, su señoría, se observa en la imagen número 6 la foto de la microempresa, donde hay unas máquinas y pues allí trabaja el señor Julián. Y no solo trabaja, sino es el representante legal de la empresa, como se lo demostraré más adelante. También, su señoría, hay un álbum fotográfico del inmueble, en la imagen número 9, número 10, número 7, número 8, se evidencia pues allí el interior del inmueble, su señoría. Esto pues para determinar que en efecto sí existe un arraigo, no es que no exista, sino sí existe un arraigo determinado donde el señor convive. No hay ausencia de arraigo en el presente asunto, señora juez. También, su señoría, en otro correo que se llama anexos, pues se anexaron como complemento de este arraigo unos recibos de luz, unos recibos de la empresa Aseo, también otros de la empresa Avanti, también otros de Codensa, pues, señoría, para cumplir con este requisito. Todo lo que está informando no ha llegado al correo institucional. Ay, su señoría, yo lo envié, bueno, yo lo envié ahorita, voy a verificar si fue que no llegó, porque lo envié ahorita, su señoría, espere, le reitero, voy a verificar aquí, juzgado 15, penal municipal, me aparece enviado, su señoría, J15pmgba@sendo, ramojudicial.gov.co,
El 8 de agosto a las 17:09, señora juez. 2 archivos, arraigo del señor y Cámara de Comercio, y los anexos los envié posteriormente. Pero igual su señoría ¿A qué necesita que horas, los envíe. doctor? ¿A qué horas? 17:09. Su señoría necesita que se los ¿A las envíe de 12:34? No, 5, a las 5:09, señora juez. No, doctor, 5:09 no ha llegado nada. Tengo J15PM GBA@sendo. Ahí está mal el correo, doctor. Mire, un segundo, por favor, le indica cuál es el correo. ¿Ya terminó su exposición, doctor? O si no, termínenla y manda los elementos. Listo, gracias, señora. Sí, entonces apenas la termine, envío los elementos. Señora juez, también podrá observar usted que corrí traslado de la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio, señoría, identificada con el NIT 11977305-3. En este certificado de comercio, señoría, se especifica claramente que el señor Julián Mateo Molina Fonseca es el propietario de la empresa Alain M Factory, dedicada a la confección de ropa. Entonces, señora juez, como puede observar, el ciudadano sí tiene un arraigo, su señoría, tiene un arraigo en el presente asunto. Y por lo tanto no comparto, su señoría, esa falta de arraigo que se manifestó por parte del honorable representante de la Fiscalía y también por parte del representante del Ministerio Público. Entonces, señora juez, para no ser repetitivo y terminar mi intervención, ese juicio de proporcionalidad que le atañe en este momento a usted, honorable señoría, le impone una obligación de imponer la medida menos lesiva para la persona, pero también se debe garantizar los derechos de la sociedad. En el presente asunto, señoría, como lo manifesté anteriormente, esta sería la medida menos lesiva que se debe aplicar en favor de mi prohijado, señora juez. Al final de mi intervención vuelvo y le envío los correos, su señoría, para que pueda usted observar el arraigo y los demás elementos materiales pues, de prueba que comprueban que, en efecto, el señor Julián cuenta con un arraigo en la sociedad, desarrolla una actividad comercial y también, su señoría, está estudiando actualmente, está escolarizado. Si bien, su señoría, son actos que pueden ser reprochables, pero pues, el señor tendrá la obligación la oportunidad de defenderse en juicio oral y de aclarar todos estos aspectos. Por ello, su señoría, que para no hacer más larga mi intervención, con todos estos argumentos, su señoría, solicito que de imponerse una medida de aseguramiento sea la de la prisión domiciliaria en la dirección, su señoría, que le manifesté, que es en la carrera 53, número 4349, en el barrio Alquería, señora juez. Ya con esto, señoría, termino mi intervención. Voy a enviarle los elementos materiales probatorios. Le pido el favor que me confirme el correo electrónico del juzgado para hacérselos llegar inmediatamente, señora juez. Muchas gracias. Segundo.